Hola a todos, todas, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy les quiero mostrar algunos trucos o recomendaciones para resolver algunos problemas que podemos tener tanto en los pasos de pretraducción como también la posttraducción o formato final, ¿sí? Yo lo que hice en este caso fue acceder a un PDF, un PDF público, que lo convertí a un archivo de Word, el cual vamos a ver aquí. Y en este caso hice algunos cambios en el formato para justamente poder mostrarles algunas cuestiones. En este caso, bueno, básicamente el documento de Word se ve tal como el documento del PDF, pero lo que les quiero mostrar en este caso son algunos caracteres especiales, ¿sí? En primer lugar, cuando nosotros vemos un archivo final, básicamente lo vemos de esta manera, el cual parece que de alguna manera es todo continuo y que no tiene grandes problemas, ¿sí? De todas maneras, si esto fuera un documento final, en lo que hablamos justamente del DTP o formato final de archivos de traducción, hay algunas cosas que deberíamos resolver, ¿sí? Justamente para poder mostrarles este tipo de cosas, lo primero que vamos a hacer va a ser activar los caracteres ocultos, ¿sí? Para hacer esto simplemente vamos a este símbolo de aquí arriba, que justamente nos va a mostrar todo lo que está por detrás de nuestro documento o que de alguna manera le da cohesión al documento. ¿De qué hablamos en este caso? Hablamos de enters, hablamos de espacios, hablamos de guiones, hablamos de saltos, entre otros caracteres o básicamente formatos especiales del texto, ¿sí? Lo que vamos a ver que en este caso en particular, por ejemplo, entre palabra y palabra encontramos un puntito. Este puntito es el espacio que nosotros conocemos, pero justamente para nosotros poder manipular el documento y saber bien qué estamos viendo entre palabra y palabra, básicamente nos vamos a guiar con este símbolo. Otro símbolo que vamos a encontrar va a ser el símbolo del Enter, a partir del cual, justamente, por ejemplo, ven aquí, al finalizar un párrafo, nosotros ponemos el Enter y pasamos al siguiente párrafo y así sucesivamente, ¿sí? Lo que nos puede llegar a pasar en, por ejemplo, documentos extraídos de PDFs a Word, es que, por ejemplo, un párrafo que a simple vista, por ahí parece, si tuviéramos los caracteres comunes, bueno, en este caso no pasa tanto, pero, por ejemplo, podríamos tener un párrafo que a simple vista parece que es un párrafo continuo, pero que si activamos los caracteres ocultos, vemos que hay un enter que se diferencia de este, ya que el párrafo se mantiene de todas maneras unido, pero que cuando nosotros lo insertamos en la herramienta de traducción, básicamente este enter indica que countries, por ejemplo, pasaría al segundo, a otro renglón, digamos, que el texto anterior, ¿sí? Así que es muy útil cuando trabajen en cuestiones de formato, habilitar los caracteres ocultos, ¿sí? En el día de hoy quiero mostrarles particularmente dos de esos caracteres, que son el espacio y el guión de no separación. ¿Bien? Nos puede pasar, por ejemplo, en este caso, que a nivel de formato final nos quede una palabra sola, por ejemplo, en una línea al final de un párrafo, ¿sí? Esto es lo que se conoce junto con cuando, por ejemplo, queda una letra o una palabra corta al final de una línea, lo que se conoce como viudas y huérfanas, ¿sí? En este caso, la intención mía es que United Nations se una o que se lea justamente de manera unida, ¿sí? Para eso, en el caso de que, por ejemplo, nosotros no sepamos trabajar con los caracteres ocultos o no sepamos trabajar con estos dos que les voy a introducir hoy, que son el espacio y el guión de no separación, lo que haríamos normalmente sería, para bajar justamente United abajo y que quede junto con Nations, sería incorporar un Enter, ¿sí? Esto, si nosotros lo vemos sin los caracteres ocultos, no nos trae absolutamente ningún problema. Sin embargo, la diferencia entre esto y como estaba anteriormente es que en las CAT Tools o en las herramientas de traducción automática, An Introduction to the nos va a aparecer en un segmento y United Nations nos va a aparecer en otro segmento, ¿sí? Entonces, el Enter en este caso no es una opción. Otra opción, como les decía, es utilizar el Enter corto, que se le llama. Este Enter se incorpora presionando Shift y Enter, a partir del cual
en este caso, el párrafo va a continuar unido si lo metemos en una herramienta de traducción, pero independientemente de cuánto sea el largo de esta frase, United Nations va a quedar siempre separado de lo anterior, ya que justamente con el Enter le decimos que queremos que todo esto esté en la siguiente línea, o sea, exactamente. En este caso, lo que yo quiero hacer es algo diferente, y es decir, yo no le voy a decir que United Nations quede sí o sí en la segunda línea, sino la información que yo le quiero dar al documento de Word es que United quede unido junto con Nations, ¿sí? Pero sin modificar el resto, digamos, de las configuraciones de este párrafo. Para esto lo que voy a utilizar va a ser un espacio que es diferente al que estemos viendo aquí, que es el espacio de no separación. Para introducir ese espacio, en caso de que ustedes todavía no lo tengan configurado en un atajo de teclado, lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, este espacio que tenemos aquí, me voy a ir a la pestaña Insertar, luego aquí a la derecha donde dice Insertar símbolo, y luego a donde dice Más símbolos, ¿sí? Dentro de la pantalla de símbolos me voy a ir a la parte de caracteres especiales, y aquí voy a incorporar el espacio de no separación que lo encontramos aquí, ¿sí? Como yo les decía antes, yo lo tengo incorporado en mi teclado con un atajo a través de la tecla Control y espacio, ¿sí? Yo en este caso lo voy a introducir directamente desde el panel de símbolos, hago doble clic aquí o aprieto insertar dentro de la parte baja de la pantalla, voy a hacer el doble clic aquí, y como pueden ver acá, pasó de ser un espacio común, como era este, a ser un espacio de no separación que se lee como un circulito con un huequito al medio, el cual le va a decir, sea como sea la extensión de este texto, que United quede unido a Nations, ¿sí? Nuevamente, como les decía anteriormente, la ventaja de utilizar esto, a diferencia del Enter o del Enter corto, es que no me va a modificar las opciones ni la configuración de este párrafo en particular, ¿sí? Esto es bastante útil en herramientas de traducción como Trados, por ejemplo, ustedes la pueden utilizar dentro de la herramienta de traducción para que de alguna manera cuando el archivo quede final o el archivo se limpie, como se dice en la jerga, ustedes ya puedan tener estas palabras unidas y no tengan que solucionarlo en el documento de Word, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, pasa con, no sé, con números en relación a fechas o a meses. En este caso, por ejemplo, si yo quiero que el número de la cantidad de países me quede sí o sí unida a la cantidad de países aquí. Bueno, tiene diferentes usos que evidentemente según el tipo de traducción el cual estemos haciendo va a ser más o menos útil, ¿sí? Como les decía también, otra de las opciones que yo quiero mostrarles es, además de la utilización del espacio de no separación, vamos a también ver el guión de no separación, ¿sí? Les habrá pasado seguramente con los números números de teléfono cuando trabajan en algún archivo en inglés, que están separados por guiones, pero muchas veces ese número no nos queda unido, ¿sí? Para que se lea de manera continua. ¿Bien? Aquí claramente hay un problema, además de que nos quedan dos líneas, hay un problema dentro de los márgenes, es decir, si yo le ampliara este margen, probablemente el número de teléfono nos quedaría unido, ¿sí? Pero si volvemos al ejemplo original, yo podría decirle exactamente lo mismo que le dije en el caso del United Nations, podría decírselo al número de teléfono, ¿sí? Pero en este caso, si yo, por ejemplo, le agregara un espacio de no separación, como les decía anteriormente, cuando yo quito el texto oculto, antes donde había un guión, en este caso me va a aparecer un espacio realmente. ¿Bien? Nosotros no estamos buscando esto en este caso, por lo cual vamos a incorporar otro carácter especial, hacemos lo mismo, ingresamos a insertar, símbolos, más símbolos, caracteres especiales, y dentro de la lista de caracteres especiales tenemos la opción de el espacio o del guión de no separación, ¿sí?
En este caso, utilizamos la opción de guión de no separación. Como yo les decía anteriormente, también tengo un atajo de teclado que es Control Shift y espacio. Y en este caso lo vamos a utilizar directamente desde el panel. Entonces selecciono dónde quiero incorporar el guión, hago doble clic aquí y el guión se me inserta directamente en el número de teléfono. Bien, lo que yo quiero en este caso igual es que el número de teléfono me quede completamente unido. Entonces pongo un espacio de no separación en cada uno de los lugares para que el teléfono me quede junto, ¿sí? Les voy a hacer una pequeña demostración porque muchas veces también nos llama esto a confusión, es decir, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el layout o como se muestra la pantalla de alguna manera, el guión común parece más gordito que el guión de no separación, ¿sí? En este caso, justamente se los quería mostrar para que ustedes no se preocupen en el momento de imprimir este archivo o de guardarlo como un PDF, el resultado final en el PDF o en la hoja impresa va a ser un guión común y corriente, es decir, no va a ser este flaquito, sino el que veíamos anteriormente, pero con la misma configuración que tenemos aquí, ¿sí? En este caso yo, además de resolver el tema de la separación, voy a resolver el tema del espacio o del margen que tenemos aquí de manera incorrecta, para que básicamente se vea todo dentro de la misma línea, ¿sí? Bueno, básicamente eso es todo por hoy. Les quería mostrar cómo funcionaban entonces el espacio de no separación en el caso de estas palabras, o en el caso de números, o por ahí palabras que son compuestas dentro del idioma inglés, que ustedes puedan hacerlo con el espacio y el guión de no separación. Esto fue todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad, y cualquier cosa me pueden mandar un mensaje o contactarse conmigo a través del canal. Chau, chau.